Teléfono 03462 40 88 87. WhatsApp y mensajes de texto 03462 15 46 96 04. Correo electrónico radiociudadvenado@live.com. Facebook Radio Ciudad Venado Tuerto. Bitácora Malvinas, un programa con olor a tinta, tinta de Malvinas, con recuerdos de mar, océano Atlántico, bien al sur, Malvinas, Malvinas del 82, pero aún antes. Un cuaderno donde iremos escribiendo nuestra propia historia en torno a Malvinas. Un homenaje a los que aún están ahí, en el fondo de ese mar helado o en la colina de Darwin, esperando por nosotros, tan solo esperando. El cielo por alas. Buen día a todo el mundo. Lindo domingo de septiembre, en este programa 47 de Bitácora Malvinas. Como siempre digo, programa en homenaje a todos los caídos en la guerra de Malvinas. Bueno, un saludo a todos los veteranos de guerra de la ciudad de Venado Tuerto, de nuestro departamento General López, la invencible provincia de Santa Fe y por supuesto de todo el país, y a las agrupaciones de hijas e hijos, lo que nosotros denominamos Generación Malvinas. Y bueno, tenemos algo para contarles hoy sobre Generación Malvinas. Programa número 46. Tuvimos la segunda parte de la charla con el veterano de guerra Freddy Sánchez y el trabajo que él viene realizando en conjunto con otros compañeros allí en la provincia de Chaco, ¿no? Este verbo inventado por los veteranos de guerra, ¿no? Malvinizar. Y bueno, también estuvimos hablando de algunas cuestiones que sucedieron en aquellos días de mayo, junio de 1982. En Puerto Yapeyú, Puerto Howard, donde él estuvo, y por supuesto, charlando de la posguerra, dio pie a la conversación que nos comentara su carrera profesional, con el humor ahí como un estandarte, ¿no? Y por supuesto se generó una promesa de encontrarnos aquí en la ciudad de Venado Tuerto para generar una charla sobre Malvinas, y por qué no también para ofrecer una velada donde podamos compartir su experiencia artística. Así que Freddy Sánchez, profe de educación física, veterano de guerra de Malvinas, un amigo ya, igual que Genaro Bordón. Estuvimos hablando en esta semana para hacer realidad el encuentro de Venado Tuerto, para que no quede ahí en saco roto. Bueno, un saludo muy especial a mis compañeros de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, a los amigos, hermanos de la turba del cuarto grupo de la segunda sección de la compañía C del Regimiento de Infantería 12, por supuesto a todo el Regimiento 12. Un saludo muy especial para Marco Pasquini, un compañero de trabajo con el cual estuvimos compartiendo anoche ahí una fiesta. Después de tanto tiempo, bueno, en realidad fuimos a colaborar ahí con la escuela de San Marcos, una escuela rural aquí de la zona de Venado Tuerto, pero bueno, en fin, un encuentro de bastante gente, lo que permitió por supuesto el protocolo. Hacía tiempo que uno no se sentía rodeado de tanto afecto, de tanta gente, un poco de música. Y bueno, también un saludo especial a mi jefe de grupo, Antonio Chavarría, porque él hizo el contacto con el veterano de guerra con el cual vamos a estar charlando, y por supuesto a nuestro jefe de sección, Leo Durán, que bueno, ya habrá comenzado a
correr y también nos envió un mensaje que tiene que ver con nuestro invitado del día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar. Javi, buen día, Javi. Vamos a poner un fondito porque vamos a leer una poesía que se llama Noche y dice algo así. La noche no esperaba, se abalanzaba sobre los cuerpos, sin lunas, sin estrellas, sin noche, tan oscura como al cerrar los ojos, y ese latido, repetido una y otra vez, mientras la tierra temblaba y las palabras huían de Dios. Solo el eco provocado por la muerte envolvía el alma. Se refugiaba el ser en el pozo, turba fría, ennegrecida, antigua, para tratar de sobrevivir. Solamente eso. Bueno, una pequeña poesía, unas palabras que vieron la luz el 12 de septiembre, un día antes de el 13 de septiembre, que es el Día del Arma de la Infantería. Y bueno, les cuento un poco allí a las personas que por ahí no comparten muchos o algunos momentos en particular con los veteranos de guerra en los centros, en las reuniones de federación, digamos. Esto tiene mucho de folclore en el sentido del arma al que perteneció cada uno, haya sido un soldado conscripto, suboficial u oficial, digamos, ¿no? Pero generalmente entre los soldados van y vienen dichos sobre, por ejemplo, los compañeros del 25, o sea, batallones de infantería de marina, o aquellos que, por supuesto, fueron de infantería del ejército, los artilleros, la gente que estuvo en los barcos. Y los que estuvimos en los regimientos de infantería, que en aquel entonces se llamaban regimientos de infantería y no infantería mecanizada como hoy, que esto, ya lo explicó el coronel veterano de guerra Esteban Vilgrela Madrid. En el día, por ejemplo, del infante, que fue el 13, siempre en los grupos circulan, alguna que otra cargada. Pero esto es así. El 13 de septiembre fue el Día del Arma de la Infantería, ya que en 1806 se crearon los primeros batallones de infantería de milicias que tuvieron el bautismo de fuego. 1806, segunda invasión inglesa. Y de la página de argentina.gov.ar, específicamente el Ministerio de Defensa, ahí aparecen justamente estos recuerdos de cada uno de estos días. Dice que el despliegue del arma de infantería, abarca toda la inmensidad territorial nacional, desde el Regimiento de Infantería de Montaña 20 en la Puna Jujeña, hasta el Regimiento de Infantería Mecanizado 35 en la Estepa santacruceña, dominando cada uno de los ambientes geográficos con su presencia y trabajo permanente. Nuestros infantes también están presentes en el continente antártico y en las misiones de paz en el exterior. 13 de septiembre, entonces, el Día del Arma de la Infantería. Bueno, y vamos a comenzar hoy con política y Malvinas, ya que hay bastantes novedades. Por supuesto, el domingo pasado hablábamos del acto eleccionario, y ustedes saben que a partir de los resultados que se conocieron el domingo a la noche, hubo hay todavía un tembladeral, se está un poco como acomodando, pero al haber sufrido una derrota justamente en estas PASO, en esta primera instancia electoral, el gobierno nacional, hubo todo vuelvo a repetir, un tembladeral, un terremoto de distintas posiciones, y surgen que para el día de mañana va a haber ciertos cambios dentro del gabinete nacional, y todo lo que tiene que ver con la política nacional,
por supuesto, provincial y también, ¿por qué no, local, ¿no? Y justamente a raíz de estos cambios, uno de los secretarios que está en juego, o que por lo menos su nombre está en juego, veremos mañana, porque mañana supuestamente va a haber un acto donde van a asumir nuevos ministros, ministras, secretarios y secretarias, pero bueno, uno de los ministros que cambiaría no sé si de secretario, un secretario, mejor dicho, ¿no? Daniel Filmus, en este caso estamos hablando de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, quien es la secretaría que entiende en aquellos temas que están vinculados a Malvinas, pero no solamente Malvinas en sí mismo, sino también Georgias del Sur, Sandwich y los espacios marítimos del Atlántico Sur, ¿no? Bueno, Daniel Filmus dejaría de ser el secretario, y le queríamos pedir una opinión a Fito Schweighofer, que es nuestro representante dentro del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, para que nos contara a ver su parecer, ya que él, a partir de ser elegido por la mayoría de los veteranos de guerra para que nos represente ahí en el Consejo, en este Consejo Federal, que es dirigido por el propio presidente de la Nación, que nos dijera su parecer, vuelvo a insistir, porque él ha trabado una relación con Daniel Filmus a partir de esta posición, ¿no? Así que nos vamos a comunicar, Javi, con Fito, a ver si tenemos comunicación. Hola, ¿qué tal, Fito? ¿Cómo te va? Bien, buen día. Buen día, buen domingo. Gracias, Alejandro, un gusto saludarte. Igualmente, mira, te llamaba para que nos cuentes un poco qué es lo que está sucediendo a nivel del Consejo Consultivo de Políticas con respecto a Malvinas. Bien. Y bueno, te cuento, Alejandro, que para vos y todos los oyentes, que yo estoy ahí en calidad de representante de los veteranos de guerra. Fui impulsado por ustedes, por los muchachos, creo que en forma casi unánime, de todo el país, que mandaron en su momento cerca de 100 notas avalándome para que, o pidiendo que yo esté ahí. Eso lo acabo, yo no lo pedí, pero bueno, me llena de orgullo, por supuesto. Y bueno, ya hace un año que estamos ahí integrando el Consejo Asesor en Políticas de Malvinas. Lamentablemente la pandemia nos afectó como a todos y no pudimos tener grandes reuniones presenciales, que es la idea de debatir ampliamente. Lo que sí hemos hecho es varias reuniones virtuales en cuanto oportunidad se pudo. Hemos hecho unas 7 u 8 a lo largo de este año y pico, y concretamos una presencial hace un mes más o menos en el Palacio San Martín, con todos los integrantes. El Consejo Malvinas está decidido por ley, es una ley aprobada de forma unánime en el Congreso de la Nación, y está conformado por el canciller, por el secretario de Malvinas, el gobernador de Tierra del Fuego, hay juristas, académicos, algunos legisladores y un representante de los veteranos de Malvinas, entre otros. El secretario de Pesca de la Nación, en fin, hay gente muy valiosa, no por mí lo digo, sino porque hay gente muy valiosa que trabaja no solo en el tema Malvinas, sino en lo que es el Atlántico Sur, claro. Y todo lo que eso se desprende, Alejandro. Es un tema muy amplio, no es decir vamos a hablar de Malvinas, ahí está el Atlántico Sur, la geopolítica, temas internacionales. Bueno, se está empezando a debatir, a charlar. Es un tema de largo aliento por supuesto, de difícil resolución, pero bueno, el deseo de todos, y en particular de los veteranos de guerra, es avanzar, lo que se pueda avanzar sobre el Atlántico Sur, en este territorio marítimo que tiene escindido de del dominio argentino, tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados escindido en manos de Inglaterra, ¿no? Así que es un tema importantísimo, creo. Fito, ¿y cómo ves vos, digamos, cuáles son tus perspectivas respecto de estos cambios que hay en el Gabinete Nacional y por supuesto también el secretario Filmus, que va a asumir en otro cargo, digamos, es una... Bueno, yo creo que yo no tengo militancia partidaria en absoluto. Soy malvinero, soy excombatiente, pero debo reconocer en la figura de Daniel Filmus, el secretario, una persona muy formada en este tema, muy formada,
académicamente, históricamente y afectivamente, y también lo reconozco con una dedicación absoluta. Yo lo he ido a visitar con otros compañeros en distintos tipos de horarios, y está siempre en su oficina, siempre trabajando con novedades. Es un ámbito muy muy especial, Cancillería, Alejandro, son cosas que muchas veces no se pueden publicar. No, por supuesto. Son detalles que son charlas reservadas. Aparte, el Consejo Asesor tiene un reglamento de reserva en cuanto a lo que resuelve. Es así, es porque estamos hablando de conversaciones de altísimo nivel, reitero, no por mí, sino por lo que allí se trata y el tema que se debate, la distintas alternativas que día a día nos propone el tema Malvinas. Entonces, bueno, yo lamento en forma, digamos, en la gestión que se estaba encarando, que bien, seguramente vendrá otra persona con igual o mejores condiciones, pero bueno, Filmus le había dado una impronta y es un apasionado del tema del Atlántico Sur, que acá lo que se requiere es sagacidad, coherencia, conocimiento, afecto y una perseverancia en el tema del Atlántico Sur, Alejandro. Esto es de largo aliento, los ingleses día a día nos meten triquiñuelas, nos hacen zancadillas, entonces bueno, hay que tener coherencia y bueno, por eso yo la pérdida del secretario Malvinas la lamento. Es una gran pérdida. Que venga otra persona que tome la rienda como debe ser. Bueno, Fito, te agradezco la comunicación y en breve seguiremos charlando, digamos, veremos quién asume el cargo en reemplazo de Filmus y bueno, daremos un tiempo ahí para ver cómo es su desempeño ojalá, y seguiremos charlando aquí en... Sí, ojalá, digamos. Ojalá sea rápido, así estos contratiempos, que bueno, no podemos ser ajenos a lo que pasa en el país, por supuesto. No, por supuesto. Los cambios políticos, pero no está en mi intención comentar eso, bueno, me corresponde. Sí digo que el tema Malvinas requiere los lineamientos por los cuales fue creado el Consejo Malvinas, apoyado por decenas y decenas de miles de combatientes que queremos este tema y de mucha gente de la comunidad política argentina que también que tiene capacidad y el deseo de avanzar sobre los territorios que nos han quitado de los ingleses y que lamentablemente son cada vez mayor la superficie de territorio, de cosas que se van sucediendo, así que bueno, hay que tener la lectura de circunstancias. Ok, Fito, muchas gracias entonces, un abrazo grande, muchas gracias, chau, hasta luego. Bueno, esta breve charla con Fito, entonces, donde nos cuenta un poquito su trabajo y qué es lo que va a suceder con Daniel Filmus. Creo que esta tarde a las 16 horas, bueno, ya lo dirán mejor, por supuesto, mañana las noticias, los noticieros de los medios de comunicación de todo el país, el momento en que se producirá los nuevos nombramientos, ¿no? Y esta mañana también cuando nos despertamos tuvimos una charla breve con Eber Arnoldo, quien es representante nosotros en la Federación Santafesina, nuestra Federación de Veteranos de Guerra, tenemos una secretaría que tiene a la generación Malvinas, ¿no? Entonces allí nuestros hijos, nuestras hijas pueden debatir y bueno, se proponen temas y realizan este trabajo dándole continuidad a esto de malvinizar, ¿no? Porque los veteranos más jóvenes tenemos 59 y va siendo momento de traspasar la antorcha en cualquier momento, y bueno, y están ellos ahí. Y ayer hubo una reunión muy importante, esto ya en el segmento institucional de veteranos de guerra, hubo una reunión muy importante en la ciudad de San Lorenzo, estaban invitados representantes de hijos e hijas de veteranos de guerra de toda la provincia, para las 9:30 de la mañana, pero bueno, sostuvieron entonces una reunión en el centro de veteranos, fueron acobijados ahí en el centro de veteranos que se llama Combate de San Lorenzo, el centro de veteranos de guerra de la ciudad de San Lorenzo. Y esta mañana hablamos por teléfono brevemente ahí con Eber para que nos contara un poquito qué fue lo que trataron. Así que Javi, ponemos
el breve resumen ahí que nos transmitió Ever, de estos que contenga justamente el tema de hijas e hijos. Hola Ale, buen día para vos, para la gente de Venado Tuerto, para los queridos excombatientes de allí. Bueno, la verdad que ayer, sábado, nos reencontramos con la subcomisión de hijos de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Santa Fe. Estuvimos en San Lorenzo, en el centro de veteranos, que nos atendieron de forma espectacular. Presentes, bueno, los locales obviamente de San Lorenzo, compañeros y compañeras de Rosario, de Venado Tuerto también estuvieron presentes, de San Javier, de Santa Fe, y la verdad que fue un lindo encuentro después de varios meses sin vernos, producto de la pandemia y de muchos encuentros que se hicieron de forma virtual a través de Zoom o de Meet. Pudimos vernos la cara y sobre todo charlar de lo que viene, con el objetivo puesto en las conmemoraciones, en los actos y en lo que tiene que ver con los 40 años de Malvinas. Nuestro objetivo es trabajar allí, en pensar en alguna acción que sea para toda la provincia, desde los hijos, como siempre, apoyando y trabajando a la par de los centros de excombatientes, con las iniciativas de los centros de excombatientes, pero también con alguna sorpresa o alguna actividad puntual que estamos empezando a desarrollar de cara al 2 de abril del año que viene. Y obviamente, al ser un número redondo, cumplirse los 40 años, queremos que nuestra presencia empiece a ser más fuerte, siempre pensando en seguir malvinizando, en contagiar a la gente, en homenajear a nuestros héroes, en recordar a la gesta de Malvinas y en mantener en alto los valores y las acciones de nuestros padres. Me parece que vamos por allí, y la verdad que el grupo está muy bien, con dificultades en algunos lugares, con participación más o menos en otros, pero la verdad que a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe no pudieron estar por cuestiones de salud compañeros de Reconquista, pero también participan, de Rafaela lo mismo, así que estamos muy contentos por lo que se va logrando y cómo el grupo provincial, la subcomisión de hijos de la Federación de Excombatientes, va generando su propio contenido de cara a lo que vendrá en homenaje a los 40 años de Malvinas. Bueno, y así escuchábamos entonces a Ever Arnoldo, y estos son justamente nuestros hijos, tienen entre 30 y algo hasta, bueno, en mi caso particular hasta 1 año y 8 meses, digamos, ¿no? Son nuestros hijos, ellos se reúnen, ellos trabajan, realizan actividades solidarias, no solamente en Santa Fe, por supuesto, sino que esto se da en todo el país. Bueno, y antes de pasar a charlar con nuestro invitado, que ya Javi ahí lo va a llamar, hoy vamos a charlar con el autor de 3 libros, nos sumergimos un segundito en Cultura Malvinas y compartimos este libro del cual ya hemos hablado, Malvinas en Primera Línea, pero también además el autor de Malvinas en Primera Línea es autor de El Llamado, un cuento malvinero de ciencia ficción del año 2015, y Donde yacen los recuerdos, un cuento no tan cuento, también editado en el año 2015 por la editorial Argentinidad. Javi, escuchamos un temita musical y nos comunicamos con el coronel mayor veterano de guerra Lautaro Jiménez Corbalán. Batallón de la Luguria, Emiliano Cardoso y los Cardositos. Batallón de infantería del cuartel de la Liguria, desde
Desde allí nació la historia de un soldado guaraní, al llamado de la patria y del glorioso pabellón, de sus padres y sus amigos, Juan Maciel se despidió. Las Malvinas eran las islas en su misión de defender, llevando como estandarte la esperanza de vencer. Por ser único creyente y de sangre guaraní, al partir se encomendó a la Virgen de Itatí. En su pago sus amigos lo recuerdan con dolor, a ese soldado querido que nunca más volvió. Y ya frente al enemigo el furor de la batalla aumentaba la bravura de aquel gallardo varón. Con su férreo coraje en la lucha colosal, por su patria y su bandera él luchó hasta el final. Las Malvinas eran las islas en su misión de defender, llevando como estandarte la esperanza de vencer. Por ser un hijo creyente y de sangre guaraní, al partir se encomendó a la Virgen de Itatí. Batallón de la Liguria, entonces, de Emiliano Cardoso y los Cardositos, ¿no? Un chamamé homenaje a todos los chaqueños que lucharon en Malvinas. Javi, estamos en comunicación entonces con el coronel mayor, veterano de guerra, Lautaro Jiménez Corbalán, y habíamos puesto en nuestra publicidad ayer ahí que siendo subteniente participara con el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros como jefe de la tercera sección de la Compañía B. Y bueno, estamos... Buen día Lautaro. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Mira, antes que nada tengo que leerte un mensaje que dice así: hola querido Ale, no dejes de mencionarle a Pepe, y entre paréntesis dice, así lo llamamos los amigos y compañeros de promoción a Jiménez Corbalán, que estuviste a mis órdenes en la Pradera del Ganso y por favor expresale un afectuoso saludo y un fuerte abrazo de mi parte. Estaré muy atento mientras hago mi carrera diaria. Y bueno, esto es un mensaje de Leo Durán, el subteniente, nuestro jefe de sección, así que te manda un fuerte abrazo, Leo. Bueno, Alejandro, la verdad que empezaste muy bien el programa, dándome una alegría. Leo sabe que lo quiero mucho, es un amigo, compañero y bueno, incansable también, luchador de la causa. Y antes de que arranques, sí, permitime decirte que también me alegraste el arranque porque, bueno, yo soy correntino y el correntino como que le vibra el cuerpo una vez que escucha un chamamé. Y la verdad que la interpretación de estos hermanos Cardoso con el Batallón de la Liguria es sensacional, así que y además encomendándose a la Virgen de Itatí, ¿no? que es nuestra patrona. Realmente muy lindo. Gracias, Che, a vos y al equipo de producción. No, por favor, yo en realidad bueno, en los 80, comienzo de los 80, el chamamé no tenía la difusión que tuvo años después, ¿no? Con la llegada de por ahí a la juventud, de lo que fue Tarragorroso, Teresa Parodi, digo, pero yendo a Mercedes, Corrientes, bueno, ahí conocí realmente lo que significaba el chamamé para los correntinos, para las correntinas, ¿no? Fue todo un descubrimiento de mi parte. Yo me llevé unos cassettes de Sui Generis, y el otro día a Genaro Bordón le hicimos una nota y nos decía, Ale, vos me hiciste escuchar Sui Generis por primera vez, y bueno, y yo en realidad ahí mamé lo que es el chamamé justamente. Bueno, y Lautaro, contanos un poquito cómo llegaste justamente a ser compañero de Leo ahí en el colegio militar, o sea, o en Campo de Mayo, no sé, donde se formaron ustedes, digamos. Sí, Palomar. Palomar.
¿Tenías antecedentes de tu familia que eran militares o se despertó en vos siendo adolescente? Mira, de mi familia, el hermano de mi papá había sido militar, pero ya en la época en que yo empecé la adolescencia y demás, ya estaba retirado, y además nosotros vivíamos en esa época en Altagracia, Córdoba, y él estaba vivía en Salta con mis primas y demás. Pero bueno, nosotros le decíamos el tío Perico. El tío Perico para mí era también toda una personalidad dentro de la familia. Si bien lo vi pocas veces, el cariño, viste, que además mi papá tenía mucho cariño por él, porque era su único hermano varón. Después eran en total 5, tenía 3 hermanas y mi tío Perico. Y vos sabés que bueno, pero no sé si es porque mi tío había sido militar, se retiró de capitán, y bueno, pero en realidad me parece que todo arrancó con mi hermano, que hizo el liceo militar, y bueno, yo, viste, le veía el uniforme, y además de chicos siempre jugábamos, era el juego un poco de nuestra generación, ¿no? A la guerra, veíamos la película, veíamos la serie Combate, y bueno, toda esa épica, en definitiva. Y después, bueno, las cosas militares que uno veía nuestras, y a lo largo también del aprendizaje de la historia, ¿viste? Decía, toda la épica que significó las guerras libertadoras. Bueno, me empezó a anidar en mí el gusto por lo militar. Así que desde que yo, no sé, realmente vos me decís, ¿cuándo te surgió la vocación? En realidad creo que la tuve siempre me gustó. Obviamente, una cosa es lo idílico que uno se imagina de todo eso, porque cuando uno es niño o un joven adolescente, vos creés en mucha utopía idílica, pero en realidad la realidad cruda de las cosas, bueno, es diferente. Uno ve, claro, vos ves el oro en la superficie, pero abajo hay mucho carbón y mucho. Y en este caso hay un carbón en proceso de fosilización llamado turba también, ¿no? Claro, exactamente, sí. Así que bueno, en realidad todo empezó con mi hermano, y yo quise ir al liceo, bueno, cuando ya nos mudamos de Córdoba a San Luis, porque mi papá obviamente buscando horizontes nuevos, viste, las crisis económicas en nuestro país han hecho que se produzcan migraciones internas en muchas familias, y bueno, terminamos recalando en San Luis, y desde San Luis empecé mi vida de cadete del liceo militar, o sea, hice el secundario. En términos generales, el 95% de los que hacen el liceo militar después no siguen la carrera porque te erosiona la vocación. Pero bueno, mira vos, caso, no sabía, creí que al contrario, que era... No, bueno, lo que la gente cree es al revés. Claro. No, porque bueno, solo muy pocos, o sea, siguen, porque bueno, evidentemente tienen una vocación muy arraigada, y bueno, entonces en mi caso fui al colegio militar, rendí examen, pude entrar al segundo año, directamente desde quinto del liceo, te daban en esa época la oportunidad, así que bueno, hice una carrera meteórica, porque en 2 años y medio me encontré egresando un 7 de abril, como egresamos con todos mis compañeros de la promoción querida de las 113 Islas Malvinas. 113 porque es el número de egreso de promociones desde que se creó el colegio militar. Y bueno, y después, ¿qué pasó? Nos destinaron a las unidades de todo el país. El ejército fue la única fuerza que egresó a sus cadetes del último año de formación. Ni la Fuerza Aérea ni la Armada hicieron lo propio con las escuelas tanto de Córdoba como de acá de La Plata. Esto tiene que ver, digamos, con la reincorporación de soldados en cantidad, que fue mucho más del ejército. Nunca me lo había preguntado esto, pero ahora que vos lo planteas, digo... Ahora te cuento para que puedas tener un poquito más de claridad. Lo que ocurre es algo que en general la gente no sabe y no conoce, es que los regimientos de las unidades del país, en general de infantería, de caballería y demás, o los grupos de artillería, o los batallones de comunicaciones, nunca tienen la cantidad de personal que tienen que tener. Es decir, por ejemplo, te lo referencio a algo un poco más común que la gente puede llegar a entender.
Si un hospital tiene que tener, ponele, ¿no?, un director de hospital, 5 jefes de departamento, 25 médicos de planta, 130 enfermeros y 50 personas de maestranza. Eso es lo que sería la dotación. Planta ideal. Exactamente. Bien. Eso es lo que corresponde para que el hospital funcione 100 puntos. O sea, para que el hospital cumpla las especificaciones para las cuales está creado, ¿correcto? Claro. Bien. Cuando vos a ese porcentaje o a esa cantidad de personas de los distintos, vos fíjate que fui referenciando distintos niveles de responsabilidad, sí, vos le vas sacando cantidades, obviamente las posibilidades o las capacidades para las cuales está diseñada esa organización no cumple con el deber ser, ¿correcto? Claro, sí, entiendo. En general, tanto, y vos fíjate lo paradójico y lo inadmisible, por así decirlo, de aquella época, que era la época donde estaba el proceso militar en el gobierno, era que uno se hubiera imaginado que las unidades militares estaban al completo, porque era una época de proceso militar, y sin embargo no era así. Los regimientos de infantería tenían 2 compañías de infantería, cuando en realidad la organización ideal era de 3 compañías de infantería. A, B, la C, tercera claro. compañía, que era la compañía C, compañía A, B y C. Para que la gente entienda, una compañía de infantería tenía aproximadamente en esa época 120 hombres. La compañía C en general se movilizaba. ¿Qué significa se movilizaba? Se incorporaban tanto cuadros, o sea, oficiales y suboficiales venidos de otros lugares o incorporados de la reserva, sumado a los soldados que habían pasado a la reserva con el grado o con la instrucción militar mínima, ¿entendés? Sí, sí. ¿Qué pasó ese año? Ese año, vos fijate, entonces, todas las unidades necesitaban recrear la compañía movilizada. ¿Cuál era la compañía movilizada? La C. Entonces, tanto en el 5, como en el 12, como en el 4, que eran los regimientos de infantería de la Brigada 3, todos tuvieron que recrear la tercera compañía. Esa compañía en general, ¿qué pasó? Cuando hicieron la incorporación o la reincorporación de los soldados o la convocatoria de los que se habían ido de baja, como es tu caso, en general, ¿qué pasaba con los oficiales que estaban a cargo de las compañías que ya estaban organizadas? En general querían que vinieran los soldados, no que vinieran soldados nuevos o que no los conocían, querían que incorporar en general a los soldados conocidos. Claro. Entonces, a esa compañía, a la compañía C, ¿quiénes iban? Iban en general los de la sección destino, los que habían estado en la compañía de servicio, o sea, no iban exactamente todos los que habían participado en una organización, digamos, concreta, como puede haber sido una sección de tiradores, una sección apoyo de mortero, o sea, entonces hubo mucho cruce de soldados, ¿viste? Y en general, y incluso en otras unidades, o en la mayoría de las unidades de la Brigada 3, cierto porcentaje de los soldados recién incorporados, que son de la clase 63, algunos fueron a ocupar roles a la compañía C. Entonces vos tenías en la compañía C oficiales que venían de distintos lugares. La mayoría de ellos jóvenes subtenientes o en comisión, o sea, como claro, nosotros que habíamos egresado en esos días de abril. Igual que los suboficiales, los cabos. Cabos en comisión egresados en las mismas condiciones. Y algunos suboficiales antiguos que venían de institutos militares, de unidades que no eran de regimientos de infantería. Entonces, en consecuencia, esa compañía que se recreaba, que era la nueva compañía, era una compañía que estaba formada por militares y soldados conscriptos, pero que nunca habían entrenado, no sé si me entiendes. Sí, por supuesto. No, por supuesto. Entonces, no es, una cosa es el título que tiene el elemento y otra cosa es lo que el elemento puede hacer. Las dos, una compañía A era igual a la compañía C y como organización por ahí eran iguales, pero no era lo mismo la compañía A que la C. Claro. Porque una estaba organizada desde antes, tenía el entrenamiento previo de obviamente, de los estándares militares de aquella época, y otra se acababa de organizar, y en menos de un mes y medio estaban en la guerra. Entonces, obviamente, todo el proceso fue diferente.
Y yo siempre te digo esto y te dejo que sigas con la charla vos, pero yo siempre digo que los que sufrieron muchísimo más la guerra que nosotros, que el resto, incluso que los 62, son los incorporados de la clase 63 y que les tocó ir. Porque ellos realmente fueron a la guerra con 1 mes y medio de instrucción, ¿entendés? Sí. Entonces, ellos, en general, tienen una mirada muy crítica, muy crítica de todo, y bueno, lo tienen con derecho, porque fueron a la guerra con 1 mes y medio de instrucción. Ahora, no son todos los soldados, es decir, ellos fueron un pequeño porcentaje de los que fueron a la guerra. Uh-huh. El 75-80% de los que fueron a la guerra, con cripto estoy hablando, eran de la clase 62. Y esos no tienen una mirada tan lapidaria de lo que vivieron. ¿Por qué? Porque ya tenían instrucción, porque ya habían sido fogoneados en la milicia. En cambio, estos nuevos, obviamente, para ellos siempre dicen, y en general pareciera que los medios de comunicación siempre buscan la voz de ellos, siempre dicen, no, pero no teníamos armas, no sabíamos manejarla, no teníamos esto, no teníamos lo otro. O sea, obviamente su mirada es mucho más crítica y bueno, muy propia de su inexperiencia, ¿no? Y lo cual es entendible. Claro, mirá vos, sí. En realidad nunca había, o sea, una parte lo había realizado, pero no en este sentido de que las voces más críticas provienen justamente de los soldados clase 63, ¿no? Pero sí, bueno, uno ha vivido esa experiencia con compañeros, incluso creo que en Mercedes no habían tenido el tiempo necesario incluso de instrucción por algunas cuestiones de mal tiempo, ¿no? De condiciones climáticas, y yo estaba con un compañero que, bueno, nosotros le enseñamos a disparar ahí con el fusil, a armarlo, a desarmarlo, todos esos menesteres, digamos, ¿no? Claro, y fíjate vos que también hay otra consideración que hay que hacer. En realidad debemos hacer un viaje en el tiempo, y en los días de abril, en abril fundamentalmente, es decir, todavía estaba todo en proceso de negociación. En realidad nunca la conducción del Estado, que en ese momento estaba en manos militares, se creyó que iba a terminar en un conflicto, o sea, que iba a terminar en la guerra propiamente dicho. Bueno, eso fue un error de apreciación estratégica porque bueno, los británicos realmente lo que en realidad fogonean toda esta historia de la crisis del 82 son ellos. Uh-huh. Ellos querían la guerra porque era la única manera de consolidarse. Ellos tienen el poder de la fuerza, nosotros tenemos el poder de la ley, pero o de la legalidad, o del derecho internacional, si querés decirlo de alguna manera. Claro. Nos asiste el derecho, la fuerza del derecho. A ellos nos asiste la fuerza de la fuerza. Y justamente, ¿no? Ellos estaban viviendo una crisis política bastante intensa también, digamos, y esto le permitió a Margaret Thatcher, bueno... Sí, pero independientemente de la crisis de Thatcher, en realidad el lobby son los grupos de presión que están detrás de toda esta movida en el Atlántico Sur y fundamentalmente en Malvinas, tienen intereses muy fuertes de que Gran Bretaña nunca suelte las islas por diferentes intereses. Pero bueno, eso nos llevaría a una charla sí. para otro lado, ¿no? Quizás no sea el espíritu de lo que querés conversar. Pero no. Sí, es un tema largo también, es un tema largo y muy interesante. Muy interesante, por supuesto, sí. No, me interesa, bueno, charlar con vos, que nos cuentes un poco, a ver, de tu experiencia justamente en Malvinas, por ahí. Hasta ahora, bueno, Bitácora es un programa bastante joven y no hemos tenido muchas voces del 4 de Infantería de Monte Caseros. Hablamos con Rubén Rada porque, bueno, él en su función de presidente en su momento de la Confederación y es presidente de nuestra Federación Santafesina, y él estuvo en el 4. Nos comentó algunas cosas, pero me interesa porque nosotros en algún momento el 12 en Monte Challenger estuvimos cerca. Claro, estuvimos cerca y me acuerdo algún día de haber ido a buscar provisiones, justamente que luego mandamos al 4 y bueno, me interesa conocer un poco la historia del regimiento, o qué fue lo que pasó ahí en Harriet. Sí, bueno, en términos generales el viaje hacia el sur fue más o menos parecido para toda la brigada. Todos íbamos hacia el sur en realidad con una misión diferente a la que nos terminó tocando. Claro. Al principio íbamos como seguridad estratégica de la costa, después
íbamos a ir de seguridad estratégica operacional, que es básicamente vigilancia frontera, para que se entienda. Yo por ahí utilizo el término castrense, pero para que se entienda, la vigilancia de la frontera con el país vecino, me estoy refiriendo a Chile, que había movido tropas en una situación bastante extraña, porque ellos públicamente habían, digamos, declarado la neutralidad, incluso el que nunca se iba a dar la espalda a la Argentina, ¿no? Bueno, algo que por supuesto sabemos que no fue así. Claro. Pero bueno, todo, digamos, nosotros no íbamos a Malvinas, pero como finalmente la flota inglesa venía avanzando y los mandos terminan dándose cuenta que si bien las islas parecen muy pequeñas en el mapa, en realidad son territorios muy extensos, no se iba a cubrir con una brigada, entonces era necesario enviar otra. Y en realidad con dos tampoco iba a ser suficiente. Lo que ocurre es que, bueno, ahí empezaba a tejerse otro problema, que era las condiciones en las que están ubicadas las islas. Las islas están en el medio del mar, y para llegar a las islas hay que llegar básicamente por dos medios. Y el principal es el marítimo, y lamentablemente el marítimo no fue utilizado con la rapidez suficiente, digamos. No solamente con la rapidez, sino con la continuidad y la asidudez que debería haberse utilizado, porque obviamente lo que te lleva a un barco no es exactamente lo mismo que te lleva un avión. Vos, para llevar la misma capacidad de un barco en avión, tenés que llevar, no sé, 30, 40 vuelos de avión por lo que te lleva un barco, o mucho más incluso, dependiendo del tamaño del buque. Y bueno, entonces finalmente cruzamos. Nos tocó la misión de cruzar a Malvinas. La Brigada 3 al principio tenía la misión de ir a la isla Gran Malvina, o sea, ocupar la isla que está del grupo de las dos islas, que son grandes, enormes. La más al este, la más al oeste, es Gran Malvina, y es la que está más cerca del continente. Ahí solamente hay dos pobladitos muy pequeños en aquella época, y ahora creo que no ha cambiado mucho tampoco, que uno es Puerto Howard y el otro es Puerto Bahía Fox. Y bueno, entonces, por diversos factores, entre ellos fundamentalmente la poca disponibilidad de helicópteros, que era la única forma de llevar las tropas de la brigada hasta la otra isla, finalmente fueron el Regimiento 5, fueron primero algunos elementos del Estado Mayor, y después volvieron algunos elementos de la Compañía de Sanidad 3, es decir, y de la Compañía de Comunicaciones, pero básicamente la brigada no fue a la otra isla, o sea, no se pudo cumplir con ese objetivo, porque no había los helicópteros disponibles, hubo problemas, diferencia entre las fuerzas, porque todo lo que era la conducción de los medios, obviamente es todo un tema que, bueno, a mí me apasionó, obviamente porque yo seguí la carrera militar y le puse la lupa a todo lo que pasó para encontrar respuestas, y fundamentalmente para que no se vuelva a repetir lo mismo, ¿no? Claro. O sea, no perder la experiencia. Pero bueno, sobre la experiencia de la Guerra de Malvinas podemos llegar a hacer varios programas, si querés algún día, porque lamentablemente se está dilapidando toda esa experiencia, pero bueno, tiene que ver con un contexto de nuestro país que obviamente viene en picada por diferentes motivos, que tampoco viene el caso ahora enumerarlos, pero la pregunta es cómo si estamos dilapidando la experiencia, porque en un par de años más ya no va a haber más veteranos, y la experiencia viva de nosotros se va a perder. Como en las cosas en general de la vida, ¿no? Si uno no saca experiencia de lo vivido, o se puede volver a repetir lo mismo, o no se saca enseñanza de las cosas que hay que sacar. Y los países en serio han sacado experiencia de todo esto. Pero bueno, es otro tema. Finalmente llegamos a Malvinas, y el Regimiento 4, al principio es agregado a la Brigada 10ª, en una suerte de establecerse como reserva. Entonces, porque ¿qué pasa? Hay que explicarle a la gente que los primeros días los últimos días de abril, los primeros días de mayo, hasta tanto los ingleses terminan desembarcando en Bahía San Carlos,
se pensaba que los ingleses obviamente tenían que venir por mar, pero iban a atacar directamente al objetivo estratégico que era la capital, claro, o sea, Puerto Argentino, claro. Entonces, ¿cuál fue el diseño de la defensa? Bueno, obviamente había como un diseño de defensa de costa, y nosotros fuimos enviados a los montes, y ustedes también, a los montes periféricos que están más hacia el oeste, es decir, la línea de los montes Wall, Challenger Wall y Harriet. Y algunos, incluso un tiempo, estuvieron hasta en el Monte Kent, que creo que algunos elementos del Regimiento 12 al principio estuvieron en el Monte Kent, que es el monte más alto que tiene esa línea de alturas, y que tiene obviamente un dominio por las vistas espectacular de todo lo que es la capital y los alrededores. En realidad es la altura más alta. Pero ¿qué pasa? Ese monte está casi a 22 kilómetros en línea recta desde la capital, con lo cual no está dentro de lo que se llama el esquema de apoyo mutuo o de apoyo de fuego. Tengamos en cuenta que cuando uno habla de apoyo mutuo significa que tiene que estar dentro del alcance de las armas de máximo alcance, sí, ¿no? sí. Dada la redundancia de la expresión. Sí. No teníamos cañones que tiraran más allá de 10 kilómetros, y después cuando llegaron los cañones más grandes, que son los 155, sí. Los 155, esos cañones que llegaron en calidad de A1, de A2, no tenían un alcance de 20 kilómetros, pero estaban fuera del radio de alcance. En realidad, pero estoy entrando por ahí en disquisiciones tácticas que no viene al caso de la continuidad de lo que nos pasó a nosotros, al menos al 4. Entonces el 4 quedó como reserva los primeros días de mayo hasta que cae la posición de Darwin. Quedamos mirando hacia el mar, digamos, la misión nuestra era mirar hacia el mar. Entonces las posiciones del regimiento estaban en la media pendiente de los montes Challenger, Wall y Harriet. Cuando los ingleses entran por el oeste, por vía San Carlos, y luego intentan o atacan, digamos, la posición de Darwin y donde estaban ustedes en Pradera del Ganso, obviamente cambia el dispositivo, y nosotros, en vez de estar mirando hacia el sur, miramos hacia el norte. En mi caso particular, yo estaba en la compañía B fue la primera que ocupó el Monte Harriet. Yo estaba mirando hacia el sur y me tocó pasar hacia el otro lado y ocupar posiciones en la ladera norte, donde yo estaba limitando con el Monte Dos Hermanas Sur, y en el valle, miraba en el valle el Monte Ken, el Monte Challenger, el Monte Wall. O sea, tenía una vista privilegiada, ¿no? Yo siempre dije, si los tipos estos vienen de día, les va a resultar muy complicado moverse acá, porque el terreno era como un billar, parecía, ¿no? O sea, había muy poca protección por las vistas, claro. y salvo los ríos de piedra, el resto, había muy buena visibilidad. Y un poco lo que les pasa a ustedes, los ingleses obviamente hacen una mala apreciación. ¿Pero por qué la hacen a la mala apreciación de creer que no va a haber casi combate, que iba a haber un par de tiroteos, escaramuzas, y luego iba a haber una rendición generalizada de las tropas? Porque ya cuando les toca a ustedes el combate, allá por fines de mayo, se da que las islas, después del 2 de mayo, que hunden el crucero Belgrano, que prácticamente la flota de superficie de la Armada Argentina se repliega a aguas poco profundas, o incluso algunas naves se repliegan a puerto. Sí, con lo cual las islas quedan a merced del enemigo. Y lamentablemente la aviación de combate podía hacerlo solamente algunos minutos sobre las islas, y el resto para atacar alguna nave que estaba un poco más alejada, que obviamente los ingleses no fueron, los británicos no fueron tontos, y toda la flota la pusieron mucho más hacia el oeste, claro. hacia el este, perdón. Claro, hacia el este. Claro, para alejarla del radio de alcance de la aviación nuestra. Entonces, para atacarlos había que hacer reabastecimientos en vuelo, con lo cual eran operaciones muy complejas, muy elaboradas, y todo eso le daba, obviamente, uno
mirándolo objetivamente, la superioridad aérea la tenían los británicos, porque ellos tenían unos portaaviones que eran mover la pista de aterrizaje donde ellos lo querían poner. Sí, con aviones, por supuesto también con aviones que eran mucho más modernos, ¿no? Claro, de despegue vertical. Pero fundamentalmente lo que tuvieron ellos fueron los misiles Sidewinder, también, que se los había proporcionado Estados Unidos, que obviamente eran de una tecnología muy superior a los Matras y demás que tenían nuestros aviones, que tenían que prácticamente estar atrás del avión para poder dispararlo. Bueno, toda esa situación hizo que la inteligencia británica, la táctica, la que asesoraba a los batallones de paracaidistas y los Royal Marines, estableciera que en las posiciones argentinas se venía sufriendo desde hacía mucho tiempo, desgastados por el clima, poca alimentación. Entonces, ¿qué iba a pasar en las posiciones argentinas? Iba a haber una rendición en masa. Bueno, así fue como atacan Darwin y Pradera del Ganso, donde vos viviste todo eso, y si bien hubo combates, al principio hubo combates con luces, digamos, con luz de día, sí. O atardecer, digamos, todo eso obviamente les costó muchísimo, incluso fue tal el nivel de impunidad que creyeron tener que hubo un jefe de batallón que murió, porque bueno, creyeron que no iba a pasar nada, entonces se exponían más de la cuenta y bueno, pagaron un alto costo. La experiencia de ellos en ese momento, ¿cuál fue? No podemos atacar más de día porque esta gente que creíamos que se iban a rendir a los 2 disparos, no solamente no se rindieron, sino que además están peleando como leones, como lo dijeron ellos mismos. Entonces, todos los combates posteriores, todos fueron nocturnos, donde obviamente el atacante tiene ventaja de aproximación por la escasa visibilidad, y el defensor se encuentra a la incertidumbre de ver cuándo y por dónde lo atacan, ¿no? Claro. Ahí también hay influencia, digo, de visores nocturnos y ese tipo de cuestiones. Mirá, sí, hubo diferencias, pero ellos no tenían tantos visores nocturnos como nosotros creímos al principio. Yo no sé si te acordás, pero los 2 primeros años después de la guerra y demás, yo no sé por qué, pero o lo mejor dicho, tengo mi teoría por qué, ¿no? Pero bueno. Pero todos los micrófonos de los periodistas iban siempre hacia aquellos veteranos o ex soldados o excombatientes. A mí me gusta decir veterano, ¿no? Veterano de guerra. A mí, lo de excombatiente es como que ya no combatís más, sos un ex. No, nosotros todavía estamos combatiendo, de otra manera, pero seguimos combatiendo. Porque la pregunta que hay que seguir haciéndose es, ¿todo terminó en el 82 o hay un problema actual? Claro, eso también mucha gente piensa por ahí que todo empezó en el 82, ¿no? No, y no solamente que creyó que empezó en el 82, creyó que empezó en el 82 y terminó en el 82. No, el problema lo seguimos teniendo hoy. Hoy tenemos la mitad del país donde no ejercemos soberanía. La mitad, Alejandro. Sí, por supuesto, es como siempre yo digo, hay muchas más Malvinas dentro de Argentina que las propias islas, ¿no? Tal cual. Así. Y bueno, entonces, viste, yo no sé si porque, a ver, lo puedo entender que tiene que ver con el hecho de querer, viste, magnificar. A veces se magnifica al adversario con el cual combatiste, por una cuestión también hasta psicológica, ¿no? Sí. Entonces se decía que tenían cientos de visores nocturnos, que tenían armas que disparaban, municiones que te seguían, que tenían equipo... térmicos, con calefacción térmica a pila. La verdad, hubo una de fantasías detrás de todo eso, que no fue así. Ellos no tenían demasiada calidad de mejores de armas. Lo que sí tenían es ciertos armamentos y mucha distribución diferente a la nuestra. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros en una sección de tiradores, que yo era jefe de sección, yo tenía 2 ametralladoras MAC. Vos también tuviste una sección, o te ubicás lo que es una sección de tiradores. Sí. Bueno, una sección de tiradores son 45 hombres, de los cuales se organizan con 3 grupos de tiradores, que son fusileros, para que la gente lo entienda, al mando de un suboficial, y un grupo que tiene las armas de apoyo. ¿Cuáles son las armas de apoyo? Que son las armas más pesadas. Son 2 ametralladoras MAC, que son ametralladoras del mismo calibre que los fusiles, pero obviamente la ametralladora es pesada, muy buena cadencia de tiro, un arma es sensacional la MAC. Y 2 lanzacohetes.
O sea, esa es la distribución de las armas de la organización nuestra. Ahora, ¿cómo estaban organizados los británicos? Los británicos tenían en un grupo, o sea, nosotros teníamos, en un grupo no teníamos ametralladores, ellos en un grupo tenían 2 ametralladoras. Ellos tenían 3 grupos por sección. O sea, tenían 2 por 3, 6. 6 ametralladoras cuando nosotros teníamos 2 cada 45. Claro. Nosotros teníamos 2 lanzacohetes. Ellos tenían 2 lanzacohetes por hombre. O sea que si estás sumando 40 hombres, son 80 lanzacohetes. Está bien que son lanzacohetes descartables, los nuestros se podían reutilizar, pero claro, no, eso son de... pero tenés que tener abastecimiento, tenés que tener cantidad de munición. ¿Entendés que todo ese tipo de... Entonces, la pregunta es, ¿eran mejores las armas de ellos? No, sí, ellos tenían el mismo fusil que nosotros, el FAL. Lo que pasa es que ellos tenían una organización de combate totalmente diferente a la nuestra. ¿Entendés? Y muchísimo más abastecimiento y obviamente sostén logístico que nosotros no lo teníamos. ¿Pero por qué no lo teníamos? ¿Alguien fue malo que no nos querían dar de comer y demás? No, porque al principio el ejército fue la fuerza que más sufrió el tema logístico porque no tenía sus medios propios para llevarse los abastecimientos. En Malvinas había un batallón de infantería de marina, que era el batallón de infantería 5, y el apostadero naval. Ellos tenían aviones de la Armada que les llevaban el abastecimiento a ellos. Claro. ¿Entendés la diferencia? Pero sí. No es porque ellos fueron malos, ellos hicieron bien sus cosas. Pero la pregunta es, ¿y quién conducía el tema conjunto? Bueno, ahí está la gran falla argentina. Me suenan las palabras de Balsa diciendo que la guerra estuvo llena de improvisación e imprevisión, digamos, también. Sí, es correcto. Yo no comulgo en nada con este hombre. No, me imagino que no. Me imagino, pero... No, de todas maneras es real. O sea, claro. Pero hay que... Lo que ocurre es que tirar ese tipo de epítetos... Sí, sin ponerlo en contexto. Sin ponerlos en contexto. Sí. Parecería que todos son unos inútiles. Sí, y no fue así. No fueron inútiles. Hubo gente muy profesional en todos los estamentos de la guerra de Malvinas. Pero el tema es que hay que analizar por qué esa gente que era muy profesional no se pudo imponer ante los otros y por qué los no tan profesionales fueron los que tomaron ciertas decisiones, ¿me entendés? Pero ahí está la enseñanza, pero no se puede decir que todo fue una improvisación porque tampoco es cierto. El movimiento hacia el sur, del despliegue de las fuerzas argentinas hacia el sur, fue el que estaba previsto en el año 78. Ajá. Y ese no estaba mal el diseño de distribución, porque se hizo y de manera rápida dentro de todo. Nosotros lo vivimos a eso. Sí, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Pero no podés vivir eternamente un plan de hace 20, 30 años atrás. No, tenés que ir modificando y obviamente las cosas. Pero bueno, estamos entrando en terrenos donde obviamente esto es muy interesante, a mí me apasiona, pero yo no sé si realmente al público en general le interesará. Por ahí la gente a veces quiere más la parte humana, pero bueno, todas estas cosas tampoco se pueden dejar de lado, porque la guerra de Malvinas, ¿sabés qué? Tiene muchos comentarios muy ligeros, ¿viste? Todo se hizo mal, fue un desastre. Los que están felices con todo ese tipo de comentarios, ¿sabés quiénes son? Los británicos. Porque ellos lo que quieren lograr, en el fondo, es que nosotros hasta nos arrepintamos de haber peleado por lo nuestro. Y es obviamente la famosa puja entre los malvinizadores y la desmalvinización. La desmalvinización que provoca, que intenta sentirnos culpables de haber ido a pelear por lo nuestro. Y un poco más besarle las patas a los británicos. No, la verdad que eso a mí, yo no estoy enrolado en eso. Tampoco soy un tipo belicista, también que quede claro, al revés, porque soy, como vos, alguien que sufrió la guerra. Entonces, como yo no quiero la guerra, tengo que preparar a mi país y hacerlo fuerte. ¿Entendés la paradoja que tiene todo esto? Sí, leía. Casualmente, para no ser débil, tenés que ser fuerte. Claro, para que no te impongan, tenés que ser fuerte. No alcanza con declamarlo, no alcanza con decirlo. Yo puedo decir muchas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿me creen o no me creen? No sé. La Argentina declama y sin embargo se sigue cada vez empobreciendo más.
Entonces, ¿estamos haciendo bien las cosas o las estamos haciendo al revés? Yo creo que las estamos haciendo al revés. Yo anoche hablaba con un compañero ahí mientras trabajábamos ahí en una fiesta, para una escuela, y le decía, mira, mañana en el programa tengo invitado y él leí algo así como que la guerra es como el fracaso de lo militar. La guerra es ¿no? yo lo digo. Sí, sí, vos lo dijiste por eso. La guerra, querido Alejandro, y estoy convencido de eso, la guerra es el fracaso de la condición humana. O sea, si como seres humanos nos tenemos que matar para poder crecer, estamos equivocados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay guerra? Porque hay violencia. ¿Y por qué existe la violencia? Porque no hay razón. ¿Y por qué no hay razón? Porque no nos podemos poner de acuerdo. Ahora, cuando nos queremos poner de acuerdo y queremos negociar, ¿sabés qué es una negociación? Yo pierdo un poco y gano algo. Vos también perdés un poco y ganas algo. Ahora, cuando ninguno de los dos quiere aceptar eso y los dos quieren imponer, ¿qué ocurre? Termina en la violencia. Entonces la violencia, ¿sabés qué es? Es innata a la condición humana, pero no es porque, es decir, quizás algún día se saque el gen de la violencia, Dios quiera, no lo sé. Pero no nosotros no vamos a vivir eso. Lautaro, no, el otro día estuve en una charla, justamente participando de una charla de, bueno, una pedagoga muy conocida, que es Marta Pailet, y justamente era el tema era la convivencia, y ella tiraba datos así, ¿no? Como por ejemplo, desde la creación de Naciones Unidas hasta el día de hoy, no hubo en el mundo un solo día de paz, por ejemplo. Claro, ¿no? ahí tenés. Entonces la pregunta es, ¿pero sabés qué pasa? ¿Quiénes crearon Naciones Unidas? ¿Sabés quiénes la crearon? Claro, los mismos que están en el Consejo de Seguridad, los aliados. Y bueno, entonces la pregunta es, cuando nosotros hicimos lo de Malvinas, y ahí hay cosas muy interesantes. Si bien, obviamente, la pregunta es, ¿nos queda otra alternativa? No podés no estar en Naciones Unidas. Y no podés no estar. Ahora, la pregunta es, ¿Naciones Unidas es un órgano que reviste, digamos, la justicia? No, para nada. No, evidentemente. No, porque está manejado por los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial y establecieron un nuevo orden mundial. Cuando se habla de nuevo orden, bueno, son las nuevas reglas de juego para moverte en el mundo. ¿Sí? Te pueden gustar o gustar, pero son las reglas de juego. Esto es como cuando vos entras a jugar un partido de fútbol. Vos, en el partido de fútbol tiene reglas. No, pero a mí no me gusta, yo la quiero agarrar con la mano. Bueno, querido, ¿sabés qué pasa? Así no es. No es lo que uno quiere, es lo que es. Las reglas. Sí. Bueno, ella decía que la condición, digamos, no es biológico lo violento en el hombre. Dice, no es algo que hayamos heredado ni nada por el estilo, digamos, sino que... Mira, yo no sé, no soy especialista, pero yo sí soy realista y obviamente he tenido formación a lo largo de mi vida. Y bueno, uno ve y nosotros somos animales, nosotros venimos de está bien, yo tengo creencia y calculo, dentro de mis creencias, entiendo que un día hubo como, podríamos decir, un rayo, una luz, algo que ocurrió que a partir de determinada, digamos, subespecie de los primates, de golpe algo ocurrió, ponele, que nos hizo, bueno, diferente, los famosos Homo sapiens sapiens. Pero nosotros tenemos algo de Neandertal también, tenemos un 5%. ¿Y sabés qué pasa? Esas especies, ¿viste? No nacieron charlando. No, ¿viste? Entonces, podemos, a ver, yo no sé si hay un gen de la violencia, la verdad no lo sé, no soy científico y es un tema muy interesante. Lo que sí estoy en claro es que bueno, no te olvides que nos batimos diariamente nosotros todos los días nos batimos entre el idealismo y el pragmatismo o realismo. Y me voy a decir, ¿pero cómo diariamente? Sí. Todos los días vos tenés una injusticia y vos querés agarrar un palo y partírselo por la cabeza al que te está haciendo la injusticia. Y sin embargo, ¿qué haces? No podés. No, por supuesto. Pero... ¿Me entendés? Claro. Entonces todos los días nos batimos nuestro interior. A ver, vamos a nuestro organismo. En este instante, tanto en tu cuerpo como en el mío, se está librando una batalla, ¿sabías vos? Sí, por supuesto. El sistema inmunológico labura las 24 horas. Todo el tiempo hay batallas. Entonces la pregunta es, ¿no es biológico? Yo no sé, pero dentro de mi cuerpo hay combate todo el día, ¿entendés? Ahora, volviendo un poco a lo anterior, de lo que yo te decía, que como militar yo soy quizás, como todos los militares serios, yo sé que nadie está propiciando la guerra, porque la guerra es terrible, es el fracaso de la condición humana, como bien lo dije, y quedó plasmado en algún artículo periodístico por ahí. Pero la pregunta es,
¿Qué haces si vienen y te atacan? ¿Qué haces si vienen y te dicen, no, discúlpame, de acá para acá todo esto ahora es mío? No, pero si es mío, yo tengo el derecho. Ah, bueno, no importa, el derecho lo charlamos después. Hoy es mío. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te quedan dos alternativas. O te resignás y te sometés o peleas. Bueno, la pregunta es, si queremos pelear, si esta sociedad de una vez por todas pretende tener los pantalones puestos, tiene que tener con qué. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para eso? Nada. Lo único que hacemos es debatirnos en grandes debates y charlas y debate. Seguimos debatiendo el proceso de hace 40 años atrás y no logramos, crecer. Entonces seguimos mirando el país con un espejo retrovisor y no crecemos. No. Y los únicos que crecen, ¿sabés quiénes son? Los vecinos. Entonces la pregunta es, ¿qué quedó de la Argentina, que era 7 en el mundo? Que era el orgullo por lo cual venían miles y miles de inmigrantes acá. ¿Qué quedó de eso? Bueno, esto es un tema que, como verás, no es solamente Malvinas. Malvinas es es un elemento integrador de muchas cosas, porque Malvinas puso de relieve deficiencias y formas de entender la Argentina. Y vos fíjate que los políticos del presente, hoy esgrimen un mapa bicontinental que a mí me encanta, porque yo creo en esa Argentina, en la Argentina bicontinental. Pero ¿sabes qué pasa? Para esgrimir eso, vos tenés que estar no solamente convencido del derecho, sino tenés que estar convencido de lo que es tu país para poder defender lo que vos decís que es tuyo. Porque la Antártida, que nosotros decimos que es Argentina, todavía no se ha resuelto. Está bajo un tratado antártico donde está todo el mundo en pugna ahí. Sí, lo mismo la ampliación si bien la ampliación de la plataforma, digamos, fue aprobada por Naciones Unidas, pero fíjate que a partir del decreto, por ejemplo, de Piñera, pone en jaque... Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué siguen hostigando y fustigando? Y porque hay intereses. Los países, ¿sabes qué pasa? También hay que crecer de una vez por todas y no ser tan inmaduro, de creer que los países se mueven por sentimientos. No, querido, los países se mueven por intereses. Si afectan el interés nacional tus medidas, ellos van a defenderse, y vos deberías hacer lo mismo. Si las medidas de los otros te afectan a vos, vos también tenés que tomar medidas. Porque si no, ¿sabés qué pasa? Entonces resignémonos de una vez por todas y digamos, mira, la Argentina tendrá que ser, no sé, la General Papa adentro y el resto, que volvamos no sé a qué época. es fuerte lo que digo, pero bueno, y de una vez por todas hay que decir las cosas también como son. Yo soy muy abierto, tengo un pensamiento muy amplio, pero de todas maneras hay cosas que uno puede resignar y hay otras que no, ¿viste? Si no, la pregunta es, ¿le damos sentido a los 649 que murieron ahora y a los miles que murieron en la guerra de la independencia argentina? ¿Le damos sentido a todo ese sacrificio? Y a veces parece que no, ¿viste? No sé, es una pregunta que hay que dejarla en el aire. Cada uno debe... No, digo que el sentido parece como que se quedara en los hechos conmemorativos, digamos, ¿no? Como claro, los porque actos patrios. Exactamente, vos acabás de decir algo fantástico. No, los actos patrios no son solamente el recordatorio de una fecha. Nos deben hacer reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en relación al esfuerzo que hizo esa gente en el pasado? Si vos te pones a pensar la historia familiar de cada uno de nosotros, la pregunta es, mi viejo se rompió el traste, mi vieja también. ¿Y yo qué soy hoy? ¿Un zángano? ¿Qué hago hoy para tratar de mejorar la sociedad en la que vivimos? ¿O soy una máquina de quejarme y no hago nada? Porque también esa es la otra, ¿viste? Somos todos profesionales de la queja. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos hoy para modificar la realidad? En fin, son temas muy amplios, muy interesantes. Disculpa que por ahí te haya llevado por cualquier lado, querido Alejandro, pero a mí se me despiertan, caminos en la conversación y a veces ante el interés tuyo de querer saber alguna cuestión, por ahí, nos fuimos un poco por las ramas, pero ¿sabes qué? Está todo unido a la raíz. Por supuesto. Que es la patria. El tema ¿Qué es la raíz esta, la patria? Escúchame, sí, dale. No, por eso, entiendo que todo está relacionado porque todo es la patria. Vos fíjate que estamos hablando de algo que es intangible, pero ¿sabés qué? Es concreto, porque la patria sos vos, el otro, es mi abuelo que está en la tierra, es mi nieto que no nació todavía, es decir, todo eso es la patria. Coincido.
mis ancestros y bueno, los que son mis descendientes y los que van a ser. Claro, ¿no? y los que van a venir, ¿viste? Todo, tenemos que hacer algo por todos ellos. Sí, a veces los miro, sobre todo los más chiquitos míos, y digo, bueno, ¿qué le deparará el futuro? Bueno, no solamente de nuestro país, que es bastante caótico y complejo, digo, sino, bueno, a nivel global, sí, ¿no? Sí, es verdad. Todo el tiempo estamos reflexionando. Por eso quiere decir que ya estamos un poco grandes. Pero bueno, te felicito porque vos tenés chicos y lo tenés de una línea más directa al tema. Sí, no, Lautaro, el tema es el tiempo, y porque lo que estoy mirando es el reloj que está ahí arriba. Yo también lo acabo de ver y nos quedan 5 minutos. Claro, bueno, pero... Olvídate, discúlpame. No. Miles de ramas. No, el tema sería continuar la charla. Y mirá, si hay audiencia y tenés ganas vos, yo no tengo ningún problema. Lo llevamos a otro domingo y total es una charla corta de 1 hora y bueno, y vamos charlando, y si surgen preguntas a lo largo de la semana o lo que quiera la gente, sí, vamos profundizando. Es importante, bueno, contar un poco la experiencia. Mira, recién llegamos a Malvinas y nos fuimos por todo y no fuimos a hablar de... Es importante, digo, conocer lo que pasó ahí en Harriet y bueno, y sobre todo el tema de la posguerra, porque, a ver, no sé si te gustaba escribir ya cuando eras joven. En Malvinas estuviste con 23 años. No, yo fui con 19 años. Yo soy clase 62. De la misma clase perdón, que vos. Vos naciste el 10 de junio del 62, sí. Claro. O sea, no, tenías 19, cumpliste 20 en Malvinas. Exactamente. Mirá vos. Sí. Sí. Claro, igual que yo. Yo soldado 20 años, vos subteniente. Qué bárbaro. Claro. Mirá, yo a ver, escribía cosas, siempre me gustaron las letras, pero ¿sabés qué? Fundamentalmente me gustaba leer mucho, yo leía mucho de chico. Era la forma de viajar, de volar, ¿viste? De tener aventuras. Bueno, los libros de nuestra época, de nuestra infancia, sí, ¿viste? Todo, Sandokan, Los Tigres de la Malasia, La Isla del Tesoro, ¿viste? Por supuesto, autores impresionantes, todos esos autores, ¿viste? A mí, yo me los comía, obviamente era muy lector. Sí, la colección Robin Hood, ni me hablé. Claro, bueno, después también las historietas, ¿viste? D'Artagnan, fantasía. El Tony, fantasía. Bueno. Entonces, claro, uno le comenta esto a los chicos de ahora y ellos, ¿viste? Están más con el celular que otra cosa. Pero claro, bueno, y como nosotros... Escúchame, cuando llegamos a San Carlos, en el Chinook de los ingleses, yo tenía un D'Artagnan en la bombacha, y al bajar, subí primero de todo y bajé último, por supuesto, y se me cayó, no me di cuenta, y un inglés me llama, y yo digo, uy, ¿qué querrá este tipo? Y andaba con el D'Artagnan en la mano para dármelo. La verdad que no me acuerdo de dónde había salido ese D'Artagnan. Mira, y lo habrás encontrado en algún lado. Claro. Bueno, y en concreto, yo en Malvinas escribía en una libreta, que era la libreta nuestra Vi la foto de cadete, y esa libreta llevó el registro de día a día, entonces terminó siendo un documento histórico de un valor incalculable. Claro. Porque, bueno, ahí me dio precisiones de fechas. Vos viste que a lo largo de tantos años, cuando empezás a hablar con tus compañeros o camaradas de la sección, de la compañía, además, empiezan las discusiones, no, eso fue tal día, no, bueno, acá está la verdad, ¿viste? Acá está anotado, si está anotado acá es por algo fue, ¿viste? Qué bueno. Entonces terminó siendo un documento que me permitió, bueno, sí, transcribirlo. Entendí que no era ya un patrimonio ni mío ni de mi familia, sino que bueno, además de contar mi historia, conté la del regimiento y la de mucha gente que, si bien no era del regimiento, tuvo que ver con la primera línea, al menos la primera línea producida después de digamos, en los combates de Puerto Argentino. Obviamente ustedes también fueron primera línea en Darwin, ¿no es cierto?, en Darwin para el ganso y demás. Pero bueno, esta primera línea es la de los montes alrededor de Puerto Argentino. Claro. Bueno, por eso digo, charlar un poco de esta faz tuya de escritor, porque no solamente Malvinas en primera línea, donde hay un pormenorizado detalle de justamente de esta línea de defensa de Puerto Argentino, sino los cuentos, digo, porque claro, lo que pasa es que, bueno, compro literatura malvinense, digamos, y compré... ¿Pudiste leer Donde yacen los recuerdos? No.
Bueno, no lo compres si no lo tenés, y al otro cuento del llamado lo tenés o no lo tenés. No, tampoco. No, bueno, no. Ninguno de esos dos cuentos lo compres porque yo te los voy a regalar. Y me estoy comprometiendo en público. Así que Bueno, te los voy a mandar. gracias. Son cuentos cortos, pero están muy sentidos, ¿no? Están relacionados. Uno es de ciencia ficción, el llamado es de ciencia ficción, así que ahí me fui a la estratosfera, digamos. Pero bueno, está relacionado con Malvinas y está relacionado con algo que puede ocurrir, que en definitiva no vamos a adelantarle a los oyentes parte de la trama. Es una fantasía, pero viste esas fantasías que dice, bueno, esto quizás puede ocurrir. En definitiva, de eso se trata la ciencia ficción. Bueno, y escúchame, también el tema esto de encontrarte con Mark Townsend, digamos, y la relación que se genera allí hacia el 2008, viste que eso también, es lindo que nos también, cuentes un poco esta historia. Y sobre ¿querés todo... la cuento ahora o...? No, lo dejamos para el domingo que viene. Y además, ver fotos tuyas vestido así deportivamente en Malvinas, participando también en una carrera, o verte en una posición junto a algún compañero, digamos, de esto, de charlar sobre lo que significó. Teodoro Flores, uno de los dos que me salvan la vida, haber vuelto a nuestra posición, bueno, fue algo... Por eso quiero transmitir a la gente un poco por ahí con algunos veteranos que tuvieron la posibilidad de viajar a Malvinas. Charlamos de es todo interesante. eso, si querés. Como es... además frente a la paradoja del tema de ir con pasaporte, todas esas cosas se pueden conversar en la próxima charla. Ningún problema. Bueno, te agradezco realmente la charla de hoy y la que viene. Y a disposición, Alejandro, gracias a vos por hacer un programa donde nos permitas ser la voz, porque durante muchísimos años quienes teníamos algo diferente, al menos que decir, no digo que sea lo único, porque en las historias de Malvinas hay casi tantas historias como veteranos hay, pero bueno, a veces el mensaje que damos o que queríamos dar los de este lado siempre era aplacado, ¿no? Y estaba tapado por otras miradas. Así que te agradezco de corazón que nos permita, o que me permitas al menos poder contarlo. No, está bueno porque esto justamente por ahí se trata de, incluso a veces de desmitificar esto, por ejemplo, de lo que vos decías del tema de los visores nocturnos, qué sé yo. Por ejemplo, esta semana leí que circula en los grupos una noticia que ya no es nueva, sino que es de un tiempo a esta parte, de esto de los cañones, la simulación de unos cañones, no me acuerdo en este momento. Sí, simulaban cañones los ingenieros. Una de las funciones que tienen los ingenieros es elaborar, digamos, simulaciones, para hacer creer al enemigo que en ese lugar hay determinado armamento que en realidad es un armamento simulado. Entonces hacían cañones con caños. PVC. Sí, estaba muy bueno. Surgió esto. Yo no conocía eso, lo sabía, pero bueno, eso a veces surge, de vez en cuando aparecen en los grupos, tenés razón. Estamos en tanto grupo como hay, por eso, y en muchos de ellos se replican la misma información. Nosotros no tenemos en nuestra agrupación una cocina de campaña, cosa que hace años andamos buscando. Escuché ayer ¿viste? que me comentabas, y te diría, mirá, ayer mientras vos me contabas, me acordaba de todos los que a mí me pidieron en su momento de mi regimiento, o sea, porque hay un montón de gente que está detrás de esto. Lo que ocurre es lo siguiente: las pocas cocinas de campaña que tiene el ejército, ¿sabés qué? Son del año 50, y ¿sabés qué? Son las que todavía siguen usando hoy. Claro. Y muy pocas han largado. Claro. A ver, hay agrupaciones que han logrado, porque hay cocinas que se han dado de baja porque ya no daban más, y bueno, por ahí algunos son reparadas a nuevo. Pero no hay disponibilidad. ¿Y sabés qué se me ocurría mientras te escuchaba? Yo creo que hay que fabricarlas. Vos agarrás, hay que agarrar un metalúrgico. Pero busqué los planos. Que te las va a hacer, estoy seguro que las hacen. O sea, yo soy técnico mecánico nacional egresado de una ENET del CONE, digo. Te consigo los planos y hay que ponerse a hacerlas, no. Totalmente. Y hay que ponerse a hacerlas, pintarlas con los mismos colores. Pero bueno, a ver, es un camino largo y es muy tedioso. Lo ideal hubiera sido conseguir las cocinas, pero ¿sabés qué? Es un camino muy complicado, porque yo ya te digo que ni yo como oficial superior del ejército consiguió, porque aparte sabes, a veces salen a subastas, y las subastas son terrenos donde nosotros no tenemos nada que ver. No, justo. Sí, hablé con el también maneja el Ministerio de Defensa y eso no. Hace un par de semanas también el coronel
retirado veterano de guerra Carlos Aldao, que también estuvo charlando con nosotros. Bueno, Carlos tiene un amigo, como es un coronel también retirado, y anduvo por Boulogne, ahí donde está la parte de arsenales, ¿no? Me imagino. Claro, ahí es donde teóricamente deberían estar. Y claro, y le dijo, no hay. No, pero eso no es que sea mala voluntad, te puedo asegurar, y más, mucho menos a una agrupación de veteranos, que sabiendo del trabajo de solidaridad, de colaboración con el prójimo, o sea, sería una cosa, es una suerte de autosuicidio, no dárselo a alguien que vos sabés que va a hacer algo, y además por el reconocimiento que nos tienen, claro, o que le tienen al veterano. Pero bueno, lo que ocurre es que no hay, ¿viste? O las pocas que hay las están pensando en reparar para entrar en servicio. Cocina de hace 40, 50 años, ¿viste? A ver, deberíamos decir, no, el ejército, la de hace 40 o 50 años las va a regalar o las va a pasar fuera de servicio porque el ejército compró cocinas nuevas. Bueno, te comento que no compró cocina nueva, seguimos con la misma cocina de hace 50 años. Bueno, el tema es que nosotros tenemos un quemador con una olla y hacemos nuestro chocolate en una carpa que nos regalaron un ingeniero anfibio, ¿viste? Claro. Y entonces a partir de ahí digo, le voy a hacer una nota, una charla uno de estos días a este ingeniero anfibio para que me cuente, porque yo sé de los ingenieros, pero no ingeniero anfibio, ¿viste? A ver claro, ingeniero anfibio, lo que pasa es que la infantería marina tiene dentro de su cuerpo de infantería marina distintas especialidades. Están los infantes, los artilleros y los ingenieros anfibios. Ajá. O sea, son ellos, son una infantería marina que bueno, obviamente tienen la especialidad de los ingenieros dentro de la infantería marina. Claro. Pero yo lo que te decía es que todos esos quemadores, eso teniendo un carrito, o sea, tipo un tráiler, te hace la cocina. Empezás a soldar y obviamente, lo que pasa es que, bueno, requiere, como dijimos, requiere los planos, yo no encuentro los planos en internet. Si vos tenés los planos... yo voy a tratar de ver qué puedo hacer con respecto a los planos, a ver qué se puede conseguir. Y si no, hay que sacar un montón de fotos de una que esté, buena y listo, ya está. Sí, o ponerse al lado de una y dibujarla. Lo he hecho con alguna otra máquina. Eso también te puedo conseguir, que te tomen las medidas y todo eso. Bueno, eso me encargo. Perfecto. Bueno, fíjate vos que nos estamos comprometiendo públicamente. Bueno. Lo menos que podemos hacer por el otro. Te mando un gran abrazo, Alejandro. Un abrazo y seguimos el domingo que viene entonces, Lautaro. A disposición. Dale. Y un cariño a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias al equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias el Javi ahí que está de operador. Bueno, muchas gracias. Hasta el domingo que viene entonces. Se nos fue programa 47 de Bitácora Malvinas y bueno, los dejamos con Mariano, con música popular argentina. Javi, muchas gracias por este domingo y nos veremos